parte de los patrulleros del departamento del Quiché, en donde se le está haciendo efectivo el pago a 725 patrulleros que en su oportunidad pues le brindaron un servicio a la patria, dedicándole tiempo, desvelo, y pues hoy reconociendo ese esfuerzo que ellos hicieron, haciéndoles el pago respectivo. Aparte de ello, también agradecerles a cada uno de ellos porque también se está reforestando parte del área del departamento del Quiché, pensando en el futuro de los niños y niñas de nuestro departamento, tomando en cuenta que la reforestación también es muy importante para poder tener lo que es el vital líquido, el agua, en el futuro. Agradecerles porque hubo un tiempo en que ellos tuvieron que dedicarle tiempo, abandonar a la familia, a sus hijos e hijas, desvelarse, estar bajo la lluvia, con el único fin de defender también la soberanía de nuestra patria. Yo creo que también es digno de agradecerles, y sobre todo también hay que agradecerles porque hoy ellos también están reforestando áreas que en su oportunidad han sido deforestadas y que se está pensando realmente también en el futuro de las próximas generaciones. Recuerden ustedes que si nos quedamos sin árboles, prácticamente vamos a estar sufriendo la carencia de agua en el futuro, y eso es lo que no se quiere. Hoy se quiere mejorar el futuro de los próximos ciudadanos, de las próximas generaciones, y lo vamos a lograr siempre y cuando esté reforestado nuestro departamento. Más que agradecer al gobierno central, a los diputados, al alcalde municipal de Santa Cruz, que ellos son los que también contribuyen a que este pago sea efectivo. Con las gestiones de ellos en la capital, el trabajo nosotros aquí en el departamento, pues logra hoy pagar el tercer grupo del año 2014. Son aproximadamente 725 personas los que se van a pagar hoy, que suman una cantidad de 1.215.000 quetzales, los que quedarán aquí en el departamento de Quiché para esta fecha. Vienen la mayor parte de municipios del departamento, a excepción de Ixcán y Chinique, que están... Ixcán está cobrando por el lado de la Alta Verapaz, y Chinique porque tiene un asunto pendiente con los encargados ahí en su municipio. El patrullaje que se hizo en todos los municipios, departamentos, cantones, pues reconocer ese sacrificio, la defensa que hicieron por la patria, la defensa que hicieron por sus familias y muchas cosas que pasaron, pues bueno, aquí estamos reconociendo. Hoy exactamente se está pagando muchas personas que no han recibido pago. Hoy será su primer pago o quizás su segundo pago. Una gran cantidad de Santa Cruz de Quiché, más de 7.000 personas, ya se les pagó. Hoy estamos empezando con personas que no han recibido nada. Además de eso, pues hay que cumplir los requisitos. Los requisitos es la siembra de arbolitos o el mantenimiento de bosques, porque el gobierno exige esto. Los impuestos que ellos aportan en las diferentes compras, eso están recibiendo hoy. También quiero dejar constancia de algo. Muchas personas están ofreciendo 10.000, 20.000, cosa que es totalmente falsa. Hoy el gobierno está cumpliendo con ellos y hoy muestra de que hoy nuevamente se paga a este grupo diferente de todos los municipios. La verdad que estoy muy satisfecho con los pagos porque el gobierno sí está cumpliendo con los que ofreció tiempo de campaña, y lo más importante es está cumpliendo con la gobernabilidad que él ofreció, porque los programas maneja solo una institución coordinadamente con las autoridades municipales, con los alcaldes. En caso de San Andrés Acabajá, todos los programas están trabajando, están coordinados con el alcalde, actual alcalde, ¿verdad?